tiene que evaluar constantemente entre hacer fotosíntesis y perder agua. Hacer fotosíntesis significa poner en riesgo, ¿sí?, sus reservas de agua, es decir, se pone en riesgo sufrir una mayor pérdida de agua por transpiración, porque para sostener una tasa de fotosíntesis tiene que tener suficiente dióxido de carbono disponible. Cuando empieza a consumirse el dióxido de carbono, debe abrir los estomas para que difunda el oxígeno y entre más dióxido de carbono. Y en esa apertura de estomas se pierde agua. Y la pérdida de agua está directamente relacionada con la temperatura, ¿no es cierto?, porque el agua se pierde por evaporación, y también con la humedad ambiente. Un ambiente seco, apenas la hoja abre sus estomas, el agua se va a perder, ¿no es cierto?, por difusión, por transpiración. Y entonces, en estas condiciones climáticas, ¿no es cierto?, los estomas permanecen cerrados parcial o totalmente, y en esas condiciones, y mientras ocurre la fotosíntesis, ¿no es cierto?, empieza a acumularse oxígeno dentro de la hoja y por lo tanto dentro de las células, y a disminuir el dióxido de carbono. Yo les había dicho que la ribulosa, que la rubisco, ¿no es cierto?, conservaba un vicio antiguo, y ese problema que tiene es que en presencia de oxígeno, cuando empieza a aumentar las concentraciones de oxígeno, la rubisco funciona como oxigenasa. Entonces, en vez de formar fosfoglicerato fijando dióxido de carbono, que es como funciona normalmente, ¿no es cierto?, cuando está presente el oxígeno, lo que hace es oxidar la ribulosa a fosfoglicolato. Este proceso se llama fotorrespiración. La fotorrespiración no es buena para la planta, baja su rendimiento y su crecimiento. Bien. La fotorrespiración es una vía metabólica que es totalmente contraria a la fotosíntesis. Lo que hace es atenta contra el crecimiento de la planta. Fíjense ustedes, yo les marqué con rojo. Fíjense primero que nada que participan en toda la vía metabólica, tanto cloroplastos, peroxisomas como mitocondrias. Por eso, si ustedes ven en la fotografía del microscopio electrónico que tienen hacia la izquierda, y no es raro encontrar a veces en las células de plantas que sufren este tipo de procesos, ¿no es cierto?, cloroplastos, peroxisomas y mitocondrias muy cercanos, ¿sí?, espacialmente dentro de la célula. Es porque al estar, necesitan estar en continuidad, ¿no es cierto?, o muy cercanos para que esta vía ocurra, porque parte de la vía ocurre en los cloroplastos y parte en peroxisomas y en mitocondrias. Yo le marqué ahí con rojo, con ese círculo, para que presten atención que se trata de una oxidación que finalmente, o sea, hay oxidación de carbono, finalmente se libera dióxido de carbono, pero no se genera ATP, al contrario, se consume ATP si ustedes analizan toda la vía. Hay consumo de ATP, el NAT reducido que se puede generar en la mitocondria es consumido en el peroxisoma, o sea que el balance energético es desfavorable para la célula, pierde carbono y pierde ATP. Y muchas veces la tasa de fotorrespiración puede superar a la tasa de fotosíntesis, y el resultado es un cultivo que no prospera. Yo les puse, bueno, les marqué también ahí que el glioxilato es uno de los intermediarios en el peroxisoma, y por eso es que a los peroxisomas a veces los van a encontrar dentro de la célula vegetal como glioxisomas. Bien, entonces para la planta es un problema, hemos dicho, porque puede perder crecimiento, tasa de crecimiento a raíz de este proceso. Sobre todo aquellas plantas que
son de regiones cálidas, donde hay abundante luz solar, o en aquellas donde hay donde el clima es árido, seco. Entonces, ¿cómo lo han solucionado? Las plantas han desarrollado, algunas plantas, ¿sí?, sobre todo las mejor adaptadas a este tipo de climas, han desarrollado estrategias para separar el proceso de fijación del dióxido de carbono y el ciclo de Calvin, es decir, retener dióxido de carbono y luego que este dióxido vaya al ciclo de Calvin. Dos son las estrategias entonces que han desarrollado las plantas, ¿no es cierto?, para sortear este problema de la fotorrespiración. Y ellas son las que han la vía de las plantas C4, ¿sí?, en donde han separado la fijación o captación del dióxido de carbono con las reacciones del ciclo de Calvin. Han separado espacialmente, es decir, en determinadas células se fija rápidamente dióxido de carbono de manera de favorecer, ¿no es cierto?, esa diferencia de concentración para que ingrese, cuando se abren los estomas, en la oportunidad en que se abren, sea mayor el ingreso del dióxido de carbono. Y luego, sí, redirecciona hacia otras células para que ocurra la fijación del dióxido de carbono en el ciclo de Calvin. Mientras que en las plantas CAM la separación esa no es en el espacio, sino es en el tiempo. Es decir, cuando están abiertos los estomas, que generalmente es de noche, ocurren unas reacciones para fijarlo, ¿sí?, y acumularlo al dióxido de carbono fijado a intermediarios en la vacuola. Y luego durante el día remueve, ¿sí?, ese compuesto, el dióxido de carbono que está en esa molécula, para direccionarlo hacia el ciclo de Calvin. Es decir, en las plantas C4 la separación es espacial y en las plantas CAM la separación es temporal. Bien, sin embargo, en ambos casos, ¿sí?, el dióxido de carbono es incorporado, ¿sí?, en ácidos orgánicos formando una molécula de 4 carbonos. Es decir, esa es la fijación original. Lo que se consigue con eso es, en el momento en que se abren los estomas, ¿sí?, que no pueden permanecer mucho tiempo abiertos, por lo que hablamos de la situación climática en las cuales están adaptadas estas células. Entonces, el poco tiempo que los estomas pueden permanecer abiertos, tiene que haber una entrada de dióxido, la mayor cantidad de dióxido posible debe ingresar a la célula, y eso se consigue aumentando la diferencia de concentración. ¿Y cómo aumento? Entonces, a medida que va entrando el dióxido, lo convierto en otra molécula, que es lo que hace la planta. Al dióxido de carbono lo incorpora en un ácido orgánico, ¿sí?, de 4 carbonos. Esos ácidos orgánicos después van a liberar nuevamente dióxido de carbono hacia el ciclo de Calvin, para que pueda ingresar al ciclo de Calvin. Ahora, como decía recién, la separación de estas dos etapas en la vía C4 es una separación espacial, ya que la primera reacción ocurre en las células del mesófilo y el ciclo de Calvin ocurre en la célula de la vaina. Mientras que en las plantas CAM la separación es temporal. La primera etapa ocurre de noche, cuando los estomas permanecen abiertos porque la temperatura desciende, ¿sí?, y luego durante el día estos ácidos orgánicos vuelven a liberar dióxido de carbono, o sea, se vuelve a liberar dióxido de carbono para que pueda ingresar al ciclo de Calvin. Este tipo de plantas son los cactus, las piñas, las suculentas. Vamos a ver ahora la vía C4, comparándola con la vía C3, que es Bien, la anatomía de la hoja ya nos indica la diferencia entre una planta C4 y una planta C3. Las plantas C3, que son las que están adaptadas a climas templados, ¿sí?,
la mayor cantidad de los cloroplastos están presentes en las células del mesófilo, donde se encuentra la rubisco lista para llevar a cabo la fijación del dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato. Mientras que las células túnicos vasculares prácticamente no contienen cloroplastos. En cambio, en una planta C4, ¿sí?, las células del mesófilo no tienen tantos cloroplastos como sí lo tienen las células túnicos vasculares. Las células del mesófilo tienen una enzima que se llama PEP-carboxilasa, que es la encargada de fijar el dióxido de carbono al fosfonolpiruvato. En cambio, las células túnicos vasculares son las que van a realizar, son las que tienen los cloroplastos, la mayor cantidad de cloroplastos, en donde la rubisco va a tener la función de fijar el dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato. Las plantas C3, ¿sí?, en días muy cálidos o secos tienden a cerrar parcialmente sus estomas, pero estas plantas están muy bien adaptadas a climas templados. En cambio, si las sometemos a climas muy áridos, seguramente vamos a tener una tasa de crecimiento muy limitada. Este tipo de plantas son el arroz, la cebada, el trigo, la soja. En cambio, las plantas C4 son las plantas adaptadas a climas más tropicales, como el maíz, la caña de azúcar, el mijo. Bien, en este esquemita, ¿no es cierto?, les presento una comparación entre los que son la vía C4, la C3 y la de las plantas CAM, que en las plantas C4 y en las plantas CAM se cumple la vía C4 y C3, mientras que en las plantas C3 solamente la vía C3. En las plantas C4, como habíamos visto, ¿no es cierto?, tienen una anatomía en la hoja que es diferente de las plantas C3, ¿no es cierto? Y cuando se abre los estomas, entra o difunde el dióxido de carbono, ¿sí?, que va a difundir hasta dentro de las células del mesófilo. El dióxido de carbono se disuelve a bicarbonato, ¿sí?, y va a ser transformado en el estroma de los cloroplastos por la fosfoenolpiruvato carboxilasa a oxalacetato, haciéndolo reaccionar con el fosfoenolpiruvato. El oxalacetato, ¿sí?, es luego transformado a malato y va a difundir hacia las células de la vaina. El malato, ¿sí?, luego es desdoblado en la célula de la vaina a piruvato y dióxido de carbono, y este dióxido de carbono es el que en los cloroplastos va a ingresar al ciclo de Calvin. Como verán, hay una separación espacial entre la incorporación del dióxido de carbono, ¿no es cierto?, a un ácido de 4 carbono, y luego la liberación a partir de esta molécula del dióxido de carbono y el ingreso al ciclo de Calvin. Ocurre esto en dos células separadas. Esto lo que asegura es un constante suministro de dióxido de carbono a la rubisco. Entonces la rubisco acá tiene todo el tiempo disponible dióxido de carbono, que se lo asegura, ¿no es cierto?, la difusión a través del estoma, porque inmediatamente es convertido, ¿no es cierto?, a un intermediario. Por eso siempre se mantienen bajo los niveles de dióxido de carbono dentro de la célula. Entonces puede, cuando en los pocos momentos, ¿no es cierto?, que puede abrirse estos estomas, porque recordemos que estas son plantas adaptadas a temperaturas elevadas, entonces es poco lo que se abre los estomas para porque estas plantas tratan de prevenir la pérdida de agua por evaporación. Entonces el poco tiempo que están los estomas abiertos ingresa el dióxido de carbono, y entonces, como es inmediatamente convertido a oxalacetato, se mantiene el gradiente. Las plantas C3 fijan el dióxido de carbono, ¿sí?, haciéndolo reaccionar con la ribulosa bifosfato por acción de la rubisco inmediatamente. O sea que como en la primera línea está la rubisco, estas plantas, cuando aumenta mucho la temperatura, ¿sí?, y los estomas no se abren tanto,
puede suceder de que la rubisco tenga o exprese actividad oxigenasa y termine ocurriendo la fotorrespiración. En el caso de las plantas CAM, ¿sí?, habíamos dicho que la separación es temporal. La fijación del dióxido de carbono a un compuesto de 4 carbonos ocurre durante la noche, que es en el momento en que se abren los estomas, ya que en ese momento del día el ambiente se vuelve menos cálido y menos seco, ¿no es cierto?, en el caso de los climas áridos. Entonces, la pérdida por evaporación es menor que si se abrieran durante el día. Por eso, a la noche es cuando el dióxido de carbono que difunde es inmediatamente convertido a oxalacetato, haciéndolo reaccionar con el fosfonolpiruvato. Esto lo cataliza la PEP-carboxilasa, ¿no es cierto? Y el oxalacetato, bueno, se transforma en malato, y el ácido málico es conservado, almacenado provisoriamente, ¿no es cierto?, en la vacuola. Por eso es que durante la noche hay una acidificación, ¿no es cierto?, de las células. Cuando durante el día empieza a liberarse ácido málico desde la vacuola para poder entregarse dióxido de carbono al ciclo de Calvin, el ácido málico es desdoblado a piruvato y dióxido de carbono, el dióxido de carbono ingresa al cloroplasto y empieza el ciclo de las reacciones del ciclo de Calvin. Entonces empieza a disminuir la acidez que había aumentado durante la noche. Bien, estas plantas CAM están adaptadas a climas áridos, ¿sí? Y la fijación de energía, la energía de fijación por cada dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que ingresa al ciclo de Calvin es mucho más elevada. Es decir, estas plantas invierten más energía en la fijación de dióxido de carbono que lo que invierten las plantas C4 o C3. Sin embargo, bueno, es una muy buena adaptación para asegurar o prevenir, mejor dicho, la fotorrespiración en un ambiente altamente cálido y seco. La tasa de fotorrespiración es muy baja en estas plantas y así también en las plantas C4. Sin embargo, en las plantas C3, que están adaptadas a climas templados, apenas aumenta la temperatura, empieza a ocurrir fotorrespiración. Esto es un aspecto que prestan mucha atención los agrónomos, porque la fotorrespiración de alguna manera le juega en contra, ¿no es cierto?, a la tasa de crecimiento de las plantas. Bien, en conclusión entonces, hemos visto los organismos fotosintetizadores, que hemos visto tantos eucariotas como procariotas. Hemos visto que la fotosíntesis ocurre en organelas especializadas como son los cloroplastos, ¿sí? Hemos visto que hemos repasado la teoría de la endosimbiosis. Recuerdan que los cloroplastos se formaron como consecuencia de la fagocitosis de un procariota autótrofo por parte de una célula hospedadora eucariota ancestral. Entonces, este procariota que ha sido fagocitado ha sobrevivido dentro de la célula hospedadora porque le ha significado, ¿no es cierto?, una ventaja adaptativa. Hemos visto que estos cloroplastos, ¿sí?, presentan, hemos visto la ultraestructura de estos cloroplastos, y hemos visto que en los tilacoides, ¿sí?, en la membrana del tilacoide, es donde ocurren todas las reacciones, ¿sí?, de la fase lumínica, que son las que van a proveer el ATP y el poder reductor necesario para que ocurran las reacciones del ciclo de Calvin, ¿sí?, de fijación del dióxido de carbono,
que no es otra cosa que la incorporación de carbono inorgánico, ¿sí?, en una molécula, ¿sí?, orgánica de 3 carbono, que es la que se desprende del ciclo de Calvin para seguir las vías de la biosíntesis de azúcares, aminoácidos, ácidos grasos. Estas moléculas orgánicas, si no son oxidadas por la propia célula, van a ser dirigidas y almacenadas en órganos de reserva, en el caso del cuerpo del vegetal, y luego pueden ser ingeridas por organismos heterótrofos, ¿sí? El oxígeno que se forma como consecuencia de la fotólisis del agua en el fotosistema 2 va a difundir a través de las membranas biológicas, tanto del cloroplasto como de la célula fotosintetizadora, ¿sí?, y luego va a difundir hacia el medio externo. Ese oxígeno es el que es utilizado por organismos heterótrofos, ¿no es cierto?, para la respiración celular. También puede ser utilizado en la respiración celular, ¿no es cierto?, de algunas células del cuerpo del vegetal. La bibliografía que ustedes pueden consultar, ¿sí?, para estudiar este tema es la que se les presenta. Si tienen que elegir un libro, elijan el primero que se les indica siempre.